9:11 de la mañana abrimos el tiempo de la entrevista de Castilla-La Mancha Despierta y damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es el presidente de Recander, la red castellano-manchega de desarrollo rural. Ángel Exojo, muy buenos días. Muy buenos días. Y bienvenido a este plató. Encantado de estar con vosotros en Castilla-La Mancha Despierta. Bueno, como buen conocedor del campo, de los pueblos, ¿qué radiografía se puede hacer del entorno rural de nuestra región? Bueno, el medio rural de nuestra región es muy diverso. Yo en estos momentos presido la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural. La Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural agrupa en estos momentos a 20 grupos de desarrollo rural de la región. Los grupos de desarrollo rural, para los ciudadanos que no les suene o que no lo conozcan, son asociaciones que operan en cada una de las comarcas y los territorios de la región y en las que están representados pues, los agricultores, los ganaderos, las cooperativas, las asociaciones de mujeres, de jóvenes, los empresarios, los sindicatos, los ayuntamientos. Es decir, representan y son una fotografía de la realidad económica y social de los agentes que están en cada territorio. Y el mundo rural hoy es muy diverso. En Castilla-La Mancha nosotros seremos capaces, igual que en el resto de España, de superar y de salir de la crisis si tenemos en cuenta lo que puede aportar la diversidad del mundo rural como palanca para salir de la crisis. Hoy el Importante, mundo... por tanto, el desarrollo del mundo rural, por esa teoría que ustedes tienen, que puede servir de palanca a la situación económica general. No es, yo diría que no es una teoría, yo creo que está demostrado. Las políticas de desarrollo rural de la Unión Europea en los diferentes países que se vienen aplicando además y desarrollando en nuestro país desde principios de los años 90 con diferentes programas que seguro que les suenan a nuestros televidentes, el programa LEADER, el programa PRODER, ahora el FEADER, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, han hecho posible diversificar bastante la economía en el mundo rural y por lo tanto aportar la generación de riqueza y empleo. Esos fondos no solo se han utilizado como puede parecer en algunos momentos para ayudar o subvencionar inversiones para hacer casas rurales. La diversidad que existe en el mundo rural y en una región como la nuestra es muy grande. Por lo tanto, yo soy de los que digo que las políticas de desarrollo rural han demostrado, y sobre todo con la metodología de lo que ha sido el programa LEADER, que son capaces de generar riqueza y empleo y diversificar la economía en los territorios. En Castilla-La Mancha tenemos un ejemplo y en España, en otras comunidades autónomas también. Nuestra región, en este programa de desarrollo rural, el 2007-2013, que acaba el año que viene, se está discutiendo ahora en Bruselas la programación 2014-2020, como digo, se está gestionando un fondo, el FEADER, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural. Las políticas de desarrollo rural están en el pilar 2 de la PAC. El pilar 1 son principalmente las ayudas directas a los agricultores. Y como yo digo, en el territorio, en cada uno de nuestros territorios, de nuestra comunidad autónoma, estamos no solo los agricultores, sino también los pequeños empresarios, las pymes que prestan servicios a la población. Es decir, hay una diversidad de elementos en el territorio que tenemos que ser capaces de aprovechar esa diversidad, de aprovechar todas las oportunidades que brindan esa diversidad de actores que yo llamo locales que existen en el territorio. Y eso hoy en día, además de que el mundo rural está aguantando mejor la crisis, no vamos a salir de la crisis obviando o de espaldas al mundo rural. El mundo rural va a ser una palanca muy importante para salir de la crisis y desde la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural por lo que abogamos es porque ese protagonismo que tienen que tener los grupos de desarrollo rural en cada una de nuestras comarcas, que son lugares indudablemente de reflexión. Los grupos de desarrollo rural son lugares de encuentro y debemos seguir siendo ahora más que nunca lugares de encuentro y de reflexión para todas aquellas personas que tienen en mente montar un negocio o que teniéndolo ya en marcha quieren diversificarlo, quieren darle un aire innovador
porque, bueno, tenemos fondos, esos fondos públicos que gestionamos los grupos de desarrollo rural. Se desconoce muchas veces, la gente a lo mejor tiene una idea, una iniciativa, pero desconoce que hay ayudas que les pueden ayudar a ponerla en marcha. Efectivamente, es decir, estos programas, cada uno de los grupos de desarrollo rural cuenta con fondos públicos del programa, en este caso FEADER, de la Unión Europea, que ayuda, financia en una parte, en un porcentaje a las inversiones en función de los parámetros de creación de empleo, en las líneas de turismo, en las líneas de diversificación, en las líneas de pequeñas y medianas empresas, también en proyectos que se llaman no productivos y que a veces desarrollan los propios ayuntamientos porque no crean empleo de una manera directa en el momento en el que se desarrolla el proyecto, pero sí generan las condiciones y el marco para que haya otros emprendedores que puedan montar negocios que sí generen riqueza y empleo. Por lo tanto, hoy en día esa labor que tenemos por delante, una de las labores y de los objetivos que tenemos por delante en Recander, en la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural, es una labor, como tú bien decías, informativa. Es decir, que los ciudadanos conozcan que en nuestros territorios, en nuestros pueblos, hay un grupo de desarrollo rural en cada comarca y que está dispuesto a ayudar, y sobre todo ahora más que nunca, a no solo mantener la diversificación de la economía en el territorio, sino a ayudar a poner en marcha iniciativas. Uno de los objetivos de Recander también ahora es la comarcalización de los servicios. En un momento en que los presupuestos públicos ya no pueden ser los que eran hace unos años, muchos de los servicios que prestamos y que se prestan, de los servicios públicos que se prestan en nuestros municipios, pues quizá ya no puede prestarlos cada ayuntamiento. ¿Comarcalización es sinónimo de mancomunar servicios? Sí, es sinónimo de aplicar criterios de eficacia y de eficiencia a la gestión de los servicios públicos, aprovechando que en el territorio ya también, desde hace años, existen los grupos de desarrollo rural que conocen la comarca y que, por lo tanto, hay muchos servicios que ahora quizá ya no puedan ser prestados de una manera individual por cada ayuntamiento, incluso por ayuntamientos. Es decir, ¿Alguno de esos servicios, por ejemplo? No es viable, por ejemplo, que todos los ayuntamientos, independientemente de su volumen de población, es decir, que en un ayuntamiento de 500 o 600 habitantes se tenga que prestar por sí mismo el ayuntamiento pues servicios relacionados a la población, por ejemplo, con la educación, o servicios, por ejemplo, lo que son escuelas infantiles, servicios relacionados con la asistencia a las personas mayores, a las personas dependientes, servicios relacionados en su territorio y en su población a los ciudadanos con el ocio, con la cultura. Bueno, pues hoy yo creo que la crisis nos ha hecho indudablemente de que tenemos que cambiar esa mentalidad, que los recursos públicos disponibles ya no son los que eran. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha una ley de garantía de los servicios públicos básicos para que se hagan sostenibles, para que los ciudadanos puedan seguir disfrutándolos. Pues los grupos de desarrollo rural hoy en día pueden servir de herramienta para que muchos de esos servicios que hasta ahora se prestaban individualmente por cada uno de los ayuntamientos del territorio, puedan prestarse, puedan seguir prestándose de una manera mancomunada, de una manera comarcal, aprovechando estructuras existentes sin necesidad de crear estructuras nuevas y, por lo tanto, hacerlos más eficientes y hacerlos que se puedan seguir prestando con la misma o mayor calidad, pero con menos coste, con menos recursos. Esto, imagino, esta manera de comarcalizar los servicios dependerá en función de la zona donde se aplica. Por ejemplo, no es lo mismo La Mancha en Ciudad Real o buena parte de la provincia de Toledo que Cuenca o Guadalajara. Indudablemente. Ustedes, además, en esta red aglutinan, nos ha dicho, 20 redes de desarrollo, 20 grupos de desarrollo de diferentes provincias, de las 5 provincias. Conocen bien la situación de cada una de ellas. No es lo mismo, entiendo. No es lo mismo. Tenemos una provincia muy diversa. Tenemos una región muy diversa. No es lo mismo, ni los problemas de cada una de las zonas no es lo mismo. Por ejemplo, el problema de despoblación en la comarca de La Mancha,
que abarca una parte de las 4 provincias, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Albacete, no es lo mismo que en otras zonas de la provincia de Ciudad Real o de Toledo o de Albacete o de Cuenca o de Guadalajara. Indudablemente las políticas de desarrollo rural a hacer para fijar población en la comarca de La Mancha, pues no son las mismas ni son igualmente útiles la misma que en una comarca de Guadalajara donde la densidad de población, por ejemplo, en la zona de Molina de Aragón, Alto Tajo, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso te decía que el conocimiento de cada uno de los grupos de desarrollo rural que está en cada una de esas comarcas, que conoce la realidad de la población de esa comarca, que conoce a los agentes públicos, que conoce la realidad de las iniciativas privadas, la realidad de lo que aporta la ganadería, lo que aporta la agricultura en la comarca, lo que aportan otros recursos que hoy tenemos en el mundo rural y que pueden ayudar también a generar empleo, como los recursos forestales, por ejemplo, es importante. Por eso los grupos de desarrollo rural, la red, lo que trabaja y uno de nuestros objetivos principales es por gozar de su autonomía. Es decir, porque gocen de autonomía. Cuanto mejor sea el funcionamiento. Autonomía quiere decir independencia de las administraciones. Autonomía quiere decir que los grupos de desarrollo rural, como entidades y asociaciones privadas que gestionan... ¿Podrían sustituir a ayuntamientos? Ahora que se habla de fusión de ayuntamientos, se me ocurre, si en una determinada zona se fusionan 2 o 3 ayuntamientos, que sea una red o un grupo de desarrollo rural quien organice. Yo no hablaría tanto de sustituir como ente al ayuntamiento, ni mucho menos, pero sí que lo que haría es complementar lo que hoy el ayuntamiento en muchas de nuestras zonas rurales no podría prestar de servicio a sus ciudadanos por sí mismo y de una manera individual. El grupo de desarrollo rural, que ya está trabajando en esa comarca desde hace más de 20 años, en muchos casos, y que conoce, como te decía, las estructuras, hoy es un elemento y tiene que ser un instrumento no solo de vertebración y de desarrollo integral de ese territorio, sino también para ayudar a que los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos en ese territorio no desaparezcan simplemente porque los recursos públicos y los presupuestos públicos disponibles son menores y, sin embargo, ayuden a poder prestar esos servicios de una manera comarcal y mancomunada. Y sobre todo... ¿Y qué hace falta para conseguir eso? Pues, de la administración, organización... Pues hace falta indudablemente una labor que desde Recander, desde la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural, pues estamos intentando con las administraciones y que estamos haciendo ver a las administraciones, tanto a la administración regional como a la Administración nacional, porque formamos parte de una red nacional que es la Red Estatal de Desarrollo Rural. Primero, que todas las políticas de desarrollo rural que tienen que poner en marcha las administraciones hay que dejar atrás tiempos pasados muy recientes en las que se han hecho a través de bandazos. Las políticas de desarrollo rural tienen que tomarse con seriedad y hay que coordinar a las diferentes administraciones que actúan. En estos momentos, en España, tenemos 17 programas de desarrollo rural, uno por cada comunidad autónoma. A nosotros eso nos parece bien, pero estamos apostando, y desde luego en los documentos que nosotros aportamos a las administraciones y en la voz que tenemos en la Unión Europea, apostamos porque en el nuevo programa 2014-2020 el país, el Ministerio de Agricultura, se dote de un programa de desarrollo rural a nivel nacional. ¿Cómo? Que no haya 17, sino uno solo. No, que aparte de los 17 que tiene cada comunidad autónoma, el Ministerio, el Estado, tenga una capacidad de poder actuar con determinadas políticas en todo el territorio español. Es decir, si el Estado considera estratégico que hay determinadas políticas de desarrollo rural en materia de turismo, en materia de aprovechar recursos forestales que ahora mismo no se están aprovechando, en cualquier política pueda actuar con un programa, con un proyecto en cualquier punto del territorio español. Es lo que nosotros llamamos el Programa de Desarrollo Rural 18, el PDR 18, porque
el Estado tiene que tener garantía y tiene que tener capacidad de poder actuar en materia de políticas de desarrollo rural en todo el territorio. Hoy en día, por ejemplo, una de las cuestiones que se están planteando en la Unión Europea y en Bruselas de cara a la nueva programación 2014-2020 es, por ejemplo, que las políticas de desarrollo rural no se nutran solo del programa FEADER, sino se está poniendo encima de la mesa la posibilidad del multifondo. Es decir, que haya otros fondos, como el Fondo Social Europeo, como el FEDER, como los fondos de pesca, como puede ser, si algún Estado miembro lo plantea, en los fondos para infraestructuras de regadíos, que puedan dotar y nutrir a las políticas de desarrollo rural. Es imposible sin fondos, se lo digo porque bueno, actualmente la situación económica no es buena, esos fondos también se supone que se verán reducidos de alguna manera. Es imposible seguir adelante sin ese tipo de subvenciones que llegan desde Europa en el mundo rural. No, precisamente lo que se garantiza y lo que hoy estamos viendo es que aunque se están reduciendo los presupuestos públicos en otras muchas parcelas, para la Unión Europea las políticas de desarrollo rural son una prioridad. Europa está redescubriendo el mundo rural y la necesidad de los pueblos y, por lo tanto, la diversidad del mundo rural para nuestro desarrollo y para salir de esta situación económica. Te lo decía antes, ahora mismo los recursos que se han utilizado a lo largo de estos años en el medio rural y en las políticas de desarrollo rural han ayudado no solo a fijar población, sino a que el territorio, además de explotado, esté habitado. Hoy en día necesitamos un territorio que no solo esté explotado desde el punto de vista económico o en la agricultura, sino que esté habitado, que el medio rural tenga un tejido social y económico lo suficientemente potente y asentado que sea capaz de atraer familias y de atraer empresas. ¿Y es sostenible? Ahora mismo hay muchas familias, hemos visto que han vuelto al pueblo por la situación económica de las grandes ciudades, pero ¿se puede sostener? Claro que es sostenible si somos capaces de aprovechar la diversidad de las oportunidades que hoy tenemos en el mundo rural. ¿Alguna de las oportunidades? Pues habla de agricultura, ganadería, turismo. Por ejemplo, ¿hay más sectores? Claro que hay muchos sectores. En el mundo rural no solo está la agricultura, no solo está la ganadería, no solo están las oportunidades turísticas. En el territorio tenemos los recursos forestales, que por ejemplo muchos de ellos están hoy en día desaprovechados. Es importante la innovación y el conocimiento al mundo rural y a la agricultura. Hoy la agricultura va a contribuir en el mundo rural como una palanca y como un elemento más en función de que sea capaz de incorporar, de que seamos capaces de incorporar innovación, de que seamos capaces de incorporar tecnología, de que seamos capaces de ser más competitivos y también de que seamos capaces desde el mundo rural no solo de ser más competitivos, de incorporar innovación y de incorporar tecnología, sino que en la agricultura seamos capaces de adaptarnos a los nuevos nichos de mercado que nos demandan las personas con los alimentos que producimos. Y, por ejemplo, me decías, un ejemplo, desde el punto de vista de las oportunidades que hoy tiene el medio rural. En el medio rural existen muchas oportunidades hoy de autoempleo y de nuevos yacimientos de empleo. En el medio rural está el paisaje, está el patrimonio cultural, arquitectónico. Tenemos, como decía, los recursos forestales. Tenemos nuestras pequeñas y nuestras medianas empresas, las que hoy conocemos y las que se están generando y se pueden generar más para prestar servicios a la población. Indudablemente, si en el medio rural no tenemos servicios relacionados con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales básicos, con la ayuda a los dependientes, no haremos una estructura y un tejido social fuerte para poder ser atractivos de cara a las familias y de cara a los jóvenes. Hoy el medio rural también tiene que ser atractivo de cara a nuestros jóvenes, porque si no hay relevo generacional, el medio rural no tiene futuro. Y hay otra cuestión más que también tenemos que poner encima de la mesa y el porqué de la importancia de las políticas de desarrollo rural. En el medio rural, te decía, no solo es importante que, por ejemplo, la agricultura o los recursos forestales
estén explotados, sino que esté habitado, que haya familias que vivan en él. ¿Se ha notado un incremento, Porque por cierto, en los últimos meses, que haya gente que en su día se fue a las ciudades a buscar futuro y con la situación económica haya decidido volver a los pueblos? ¿Se ha notado en Castilla-La Mancha? En el mundo rural, en nuestra región, tenemos muchas zonas donde efectivamente estamos viendo cómo hay vuelta de familias al medio rural. Desde el punto de vista cuantitativo, indudablemente no tiene nada que ver con el fenómeno de la inmigración que hemos vivido estos años de atrás, que desde el punto de vista cuantitativo y del volumen de personas, pues ha sido mucho mayor, ¿no? Pero esa es la línea, es decir, pero para que sea atractivo que en el medio rural haya familias y haya jóvenes que sean atractivos, tenemos que ser capaces de que haya servicios. Por ejemplo, las tecnologías de la información, que parece que en cualquier sitio lo vemos como es algo que existe y que está en todos los sitios. Bueno, pues hay muchos territorios rurales todavía en nuestro país, y algunos también en nuestra región, donde las tecnologías de la comunicación y de la información no están lo suficientemente implantadas. Eso perjudica y dificulta y pone cortapisas a que pueda haber iniciativas empresariales en esas zonas, a que pueda haber diversificación económica, a que pueda haber implantación de determinados servicios. Hoy, una de las cuestiones que se están poniendo encima de la mesa en la Unión Europea es que las ayudas de las políticas de desarrollo rural van a estar condicionadas en las zonas a que haya tecnologías de la información. Es decir, en una zona donde hoy en día no haya banda ancha o donde no haya wifi, eso indudablemente dificulta la incorporación de empresas o la creación de empresas en muchos sectores, ¿no? Por lo tanto, si eso es una política importante, y nosotros instamos, desde luego, en ese sentido, al Ministerio a que se dote de ese programa de desarrollo rural nacional, porque quizá actuaciones de ese tipo el Ministerio tiene que tener capacidad de actuar en esa materia de políticas de desarrollo rural en cualquier punto del territorio español, independientemente del programa de desarrollo rural que exista en cada comunidad autónoma. Ahora mismo, la PAC, lo que se está discutiendo... Ahora hablamos precisamente del campo, si le parece. Nos centramos en agricultura y ganadería. Usted además fue el promotor del movimiento Salvemos el Campo. ¿Estamos salvando el campo? Bueno, pues el campo, indudablemente, hoy en día está contribuyendo a que, con todas las dificultades que tiene nuestro medio rural y que tiene nuestra agricultura, es uno de los sectores que está aguantando y soportando la crisis. Una de las maneras de salvar el campo, que es uno de los elementos más importantes en el medio rural, la agricultura es un bien estratégico a preservar en el mundo rural. Es decir, nuestro medio rural y en nuestra región de una manera especial no es posible entenderlo ni que lo tengamos configurado sin la agricultura. En el medio rural hay otras cosas, además de los agricultores, pero es un bien estratégico a preservar y, por lo tanto, esos retos que tenemos por delante en la agricultura, el ser más competitivo, el aplicar criterios, por ejemplo, de lucha biológica con la biotecnología que nos permitan reducir el uso de fertilizantes en determinados cultivos, pero que eso consiga el objetivo y sea viable y rentable desde el punto de vista económico. Hay algunos proyectos que se están poniendo en marcha en algunos grupos de desarrollo rural de nuestro país y también de otros países de la Unión Europea, que están incidiendo, por ejemplo, en que en determinados cultivos la biotecnología sea el sustituto de algunos fertilizantes, porque te decía que uno de los retos que tenemos por delante los agricultores no solo es la competitividad, no solo es que seamos capaces de aplicar innovación permanente a la agricultura, sino que también nos adaptemos a las exigencias ambientales. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Para aquellos que piensan y que miran a la agricultura
solo como algo contrapuesto con el medio ambiente, nada más lejos De hecho, ahora se está hablando nada más precisamente en la lejos, PAC, el greening. nada más lejos de la realidad. La agricultura y por lo tanto un medio rural en el que el agricultor y las familias vivan en el medio rural, no solo lo exploten, sino que vivan en él, lo que permiten es que en muchas zonas nuestro medio rural no se convierta en un desierto. Ahora, uno de los condicionantes de las ayudas de la nueva PAC, lo que se está hablando en la programación 2014-2020, es que van a ser las ayudas verdes, las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Bueno, pues tenemos que ser capaces, también desde los grupos de desarrollo rural, puesto que los agricultores, las cooperativas y las asociaciones agrarias están presentes en los grupos, primero, de hacer ver que en estos momentos ya, si existen desde el punto de vista ambiental muchas zonas en nuestra región que no son desérticas, es porque está el agricultor cultivando los diferentes cultivos y por lo Por tanto tanto, en contra de ese greening. no en contra. Es Lo que, flexibilizar las condiciones que claro, exige Bruselas. lo que decimos es, si nos parece bien y estamos de acuerdo con que hay que aplicar y tener en cuenta lo verde. Pero mire usted, en los agricultores y en muchos cultivos y en muchas zonas, precisamente eso ya está sucediendo. Y precisamente si no es un desierto esta zona, es porque hay un agricultor y porque hay familias cultivando y manteniendo en orden esos cultivos. Y decía, y tenemos que ir a más, ser capaces también de adaptarnos a las nuevas exigencias ambientales. En la biotecnología, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Para poder bueno, pues ver si hay en muchos cultivos donde podemos sustituir los fertilizantes, pero siempre haciéndolo viable. Sería un error y sería hacernos trampas en el solitario hablar de lo verde si las exigencias para ello al final no son rentables ni viables desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la efectividad. Para eso necesitamos innovación, para eso necesitamos tecnología, para que esas exigencias ambientales puedan aplicarse en nuestros territorios, a muchos de nuestros cultivos, pero que no sea simplemente un ente y una cuestión que se persigue desde el punto de vista teórico, pero que cuando la tenemos que aplicar a la realidad no es rentable desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de la operatividad de lo que persigue, de la plaga que pretendemos eliminar porque no es compatible con el cultivo, no es efectivo. Por lo tanto, la innovación, la tecnología, la investigación, el desarrollo, tenemos que aplicarlas a la agricultura y al medio rural. Esos proyectos, desde los grupos de desarrollo rural, también se están poniendo en marcha y se tienen que poner en marcha en los próximos meses y en los próximos tiempos, porque es uno de los retos del futuro del desarrollo rural. Para ir terminando, la noticia que conocíamos además este fin de semana, la conexión de dos ramales a la tubería manchega era una demanda importante en buena parte de La Mancha. Va a dar de beber a pueblos como Alcázar de San Juan, Campo de Criptana. ¿Qué valoración se hace también desde esta red que usted preside? Porque era una demanda, como decimos, bastante importante en esa zona. La valoración es indudablemente positiva porque las infraestructuras que permitan garantizar el agua en el mundo rural y en nuestros territorios es básico. Es decir, el agua es un elemento imprescindible, no solo para el consumo humano, como es el caso de esta infraestructura, que lleva ya tiempo de ejecución y que es una gran noticia que el Gobierno de España haya dado luz verde a la ejecución de esos ramales que van a permitir garantizar el abastecimiento a esas poblaciones de La Mancha sin tener que estar siempre mirando al cielo o pensar si el acuífero que tenemos debajo de nuestros pies va a ser suficiente o no para poder tener agua para beber y por lo tanto garantizar lo mínimo, ¿no?, en nuestros pueblos. Antes te decía que las políticas de desarrollo rural, el planteamiento que se está haciendo desde el Ministerio, es que desde la Unión Europea, es que puedan nutrirse de otros fondos. Pues quizá, a lo mejor, el Ministerio de Agricultura, si considera importante
que hay determinadas políticas de infraestructuras hidráulicas, de abastecimiento y de regadíos en el plan, en los programas nacionales, que tiene que actuar en cualquier parte del territorio de España, pues puedan nutrirse determinadas políticas de desarrollo rural, también de los fondos procedentes de los regadíos. El agua es un bien escaso. Soy de los que pienso que tenemos suficiente agua en nuestro país y, por lo tanto, hay que dejar ya de hacer del agua una herramienta política de confrontación, que es a lo que hemos estado acostumbrados a lo largo principalmente de los últimos años y a lo que por desgracia nos ha acostumbrado el Gobierno de España del PSOE, es decir, a que el agua sea un elemento de enfrentamiento político entre territorios, entre cuencas hidrográficas, entre comunidades autónomas, entre partidos políticos. Hacen falta infraestructuras en nuestro país y también, indudablemente, en nuestra región. Tenemos agua suficiente en el territorio y, por lo tanto, tenemos que aplicar criterios de eficacia, de sentido común, y el agua, al igual que la electricidad o el gas, se lleva de donde sobra a donde falta, porque es un elemento vertebrador imprescindible para el desarrollo del territorio y del mundo rural. No podemos, muchas veces el desarrollo de nuestro medio rural choca con la falta de infraestructuras hidráulicas. Primero, para que tengamos población asentada y garantizada el agua, no solo para el uso humano, sino para los usos ganaderos, para los usos industriales. Es decir, en el medio rural tenemos determinadas pequeñas y medianas empresas que también necesitan el agua en su actividad económica, y es bueno porque diversifica la actividad económica en esa zona. Y también en muchos cultivos y en muchas zonas nos hace falta el agua en determinados momentos, cuando tenemos ciclos de sequía, para que nuestros cultivos puedan ser rentables y viables desde el punto de vista económico y tengamos una agricultura competitiva y una agricultura productiva en ese sentido. Por lo tanto, es una buena noticia. Bueno, pues así terminamos. Ángel Exojo, presidente del RECAMDER, la Red de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buen día.